El cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki, un autor bastante conocido. Este tema, desde que lo vi por primera vez, desde que lo entendí en uno de sus libros, me encantó. Comencé a buscar más información, a complementar. Si no conoces quién es Robert Kiyosaki, bueno, es muy famoso por una franquicia llamada Padre Rico, Padre Pobre, donde explica de una manera muy didáctica, a modo de historieta, a modo de fábula, su niñez con dos padres: el biológico, que sería en este caso el padre pobre, el que le enseñó a trabajar, le enseñó la ley del esfuerzo, a educarse desde un programa académico para ganarse la vida después, y bueno, buscando la seguridad. El otro padre, el millonario, era el papá de un amigo que siempre le inculcó el tema de finanzas personales, cómo funciona la economía, cómo funcionan los impuestos, qué es el apalancamiento. Y de adulto, Kiyosaki se dedicó entonces a hacer lo que hacía su padre pobre: enseñar, ser profesor, pero compartiendo todo lo que le dio su padre millonario: educación financiera, que para él es la más importante. Está la educación básica, donde te enseñan a sumar, las operaciones básicas aritméticas, la geografía, la química, la física. Luego viene lo que tiene que ver con educación profesional, donde ya te enfocas en un programa específico, en una carrera profesional. Y viene la educación financiera, que es la que verdaderamente te va a dar esa independencia, esa libertad. En su forma más sencilla, el diagrama que muestra Kiyosaki es este: empleado, autoempleado, dueño de negocio o inversionista. Cualquier persona, independientemente de cómo gane el dinero, de cuánto gane, si tiene ingresos lineales, ingresos residuales, activos, pasivos, va a estar en alguna ubicación de esta gráfica. Aquí, ya entendiendo solamente el título, tú puedes ir creando esa afinidad y relacionar en dónde estás. Se dice en la teoría, se dice que en la zona izquierda, en la zona del empleado y el autoempleado, están las mayorías, está la mayoría de personas, el 95%, y en la derecha está el otro 5%, en el dueño de negocio e inversionista. Y se dice también, esto es muy teórico, yo considero que estos números son más fuertes y más crueles, que el 95% del dinero en el mundo está en el sector derecho, lo tienen los dueños de negocios y los inversionistas, y el otro 5% está entre los empleados y autoempleados. Insisto, considero que estas cifras son muchísimo más crueles. Ahora, déjame compartirte un par de conceptos para que entendamos de una manera más global este tema. Lo primero, ¿qué es un sistema? Kiyosaki habla bastante de este tema, de este concepto en sus libros. Bueno, una definición así como muy general de diccionario tipo Wikipedia es un conjunto ordenado, aquí está lo más importante, ordenado, de elementos interrelacionados y que interactúan entre sí, tienen propiedades comunes y afines. Cuando hablemos de un sistema, es algo que tiene un objetivo común. Para nuestro caso, en este momento, lo que nos importa son las empresas o las estructuras económicas que tienen una actividad para generar ganancias, para ofrecer un valor positivo al mercado y hacer este intercambio de dinero para que se construya una utilidad. Entonces, en el sistema pueden existir elementos materiales, o sea, tangibles, y también conceptuales. ¿Por qué conceptuales? Porque no solamente estamos hablando de cosas sólidas, cosas que podemos percibir con los sentidos, sino también de ideas o de cosas que tienen que ver con habilidades blandas de las personas que están allí en estos sistemas, como por ejemplo las ideas y el liderazgo, entre otros. Todo en esta vida es un sistema, absolutamente todo. Si te fijas, todos pertenecemos también, como la sumatoria de partes, a un sistema. Nuestro cuerpo en general también es un sistema conformado por organismos, por tejidos y demás, ya si lo miramos desde la parte biológica. Entonces, ten presente este concepto, por favor, porque lo voy a comentar también aquí en la parte, más adelante en este video. Y el apalancamiento, muy sencillo, lo conocí, estudié mucho sobre esto en el libro
Retírate joven y rico, lo menciona Kiyosaki también en todos sus capítulos, La verdad que es interesante y poderoso, y básicamente consiste en hacer más con menos, tal cual como cuando tomas una palanca y haces fuerza para realizar algún trabajo. Estás aplicando menos fuerza para multiplicar dicho resultado. Entonces, multiplicas el resultado y divides esfuerzos. Eso haces con una palanca. Esto es el apalancamiento. Ahora, vayamos aquí a una parte un poquito más gráfica. Fíjate que el empleado es una persona que trabaja por un sistema y para un sistema. Es dependiente, hace un acuerdo con un empleador, con el dueño del negocio. Se pacta un pago quincenal, mensual, a cambio de unas actividades, de un esfuerzo, del cumplimiento generalmente de un horario también previamente establecido. Y la persona se enmarca en ese circuito, pasa muchísimos años generándole ganancias a otra persona, porque esa persona sí se está apalancando. Entonces aquí hay tiempo y energía a cambio de dinero. Digamos que es un vínculo totalmente plano, y las personas, digamos que no tienen educación financiera, no tienen tampoco determinación para construir su propio sistema o para saltar al sector derecho, pues ahí se les va la vida. Bueno, autoempleado, aquí voy a tomar un poquito más de enfoque porque digamos que hay un engaño. Bueno, engaño no, sino que hay una equivocación de conceptos cuando las personas tienen su propio negocio. Imagínate el médico que tiene su propio consultorio, la señora que vende arepas en la esquina, la persona que tiene un negocio incluso en su casa vendiendo a través de Instagram diferentes tipos de productos, de belleza, pero depende de sí misma. En pocas palabras, el autoempleado es su propio sistema, tiene muchísimas limitaciones, a pesar de que su ego le lleve a decir: es que yo soy dueño de mi propio consultorio, yo soy odontólogo y soy dueño de mi consultorio. Y sí, está bien, eso nadie te lo discute, pero si eres tú el que tiene que ir todos los días a ver al paciente, a revisarlo, a hacer el trabajo, pues no eres tan dueño. Más bien estás actuando en afinidad con ese sistema que eres tú mismo, y no tienes margen de equivocación, no tienes derecho a enfermarte, no tienes derecho a fallar absolutamente nada. Entonces, mira que aquí está lo curioso, porque esta persona se desgasta bastante, es el primero en llegar, es el último en irse. Ya aquí conoce lo que tiene que ver con pagar impuestos, posiblemente tenga subalternos, entonces tenga que pagar nómina, tenga que preocuparse por otros temas que van mucho más allá de simplemente cumplir una actividad física. Entonces el autoempleado muchas veces queda como ciego en ese sector y piensa que es un empresario, y no es así. Pasemos ahora al sector derecho. El empresario o el dueño de empresas es el que tiene un sistema y se apalanca, ojo a esto, se apalanca con el trabajo de los demás. Es una persona que se encarga de asignar tareas, de contratar a otros que son más inteligentes o más hábiles que él en cierta tarea. Y es aquí quiero también hacer esta observación, es aquí donde se produce el dinero, en estos sistemas. Aquí se produce el intercambio de valor a una sociedad, se crean ganancias, se genera una rentabilidad, porque el dueño de empresa genera empleo contratando familias. ¿Por qué digo familias? Porque la familia es el primer núcleo social. Por más de que solamente en un hogar el padre de familia trabaje, de él dependen sus hijos y su esposa. Entonces la familia es el primer punto o el primer núcleo de toda sociedad. Y a su vez, las familias son las que consumen, las que salen al mercado a obtener y a comprar bienes y servicios. Por eso es que un factor clave cuando se habla de modelos económicos es que el empresario, el capitalista, el dueño de los medios de producción, no produce para sí mismo, no es consumidor, es productor. Y esto es lo que a muchas personas también les cuesta entender. Piensan que el millonario es cada vez más millonario porque así lo dicta el sistema, y el pobre es más pobre porque así lo dicta el sistema.
Y no es tan así, es porque el empresario entiende cómo funciona la economía y produce para los consumidores. Él no es consumidor, entonces aquí es donde se producen las ganancias, aquí es donde se genera dinero. Por último, el inversionista, el que tiene capital para apalancarse de las empresas y poner a circular dicho dinero, dicho capital. Entonces aquí viene la persona que se educa en los mercados bursátiles, el que busca oportunidades en el campo de las divisas, estudiando la salud y la economía de un país, el que está constantemente analizando los activos financieros, las compañías, para poner allí su capital y hacer un apalancamiento mutuo. Aquí es donde está definitivamente la gran minoría de personas, las personas que están poniendo a trabajar su dinero. Ahora, vayámonos entonces aquí generalizando un poco las dos zonas o los dos sectores. ¿Qué encontramos en el sector izquierdo, donde están los empleados y los autoempleados? Personas que piensan que hay que trabajar duro, que hay que esforzarse, que están convencidas. Mira que aquí hay algo curioso. Están convencidas que si trabajan más, van a ganar más. Entonces, aquí los resultados son lineales, son temas que tienen que ver con sumar y restar. Claro, si trabajas más, vas a ganar más, pero esto tiene un límite. ¿Por qué? Porque no hay una afinidad directa con los resultados. Te pongo el ejemplo en el caso de un empleado. El empleado trabaja duro, trabaja fuerte, pero si la empresa aumenta sus ventas, las multiplica por 10, sus ingresos no se van a multiplicar por 10. No es así, es posible que gane bonos, es posible que gane comisiones, que le den unos incentivos por dicho esfuerzo y por la mejora de las ventas, pero no se van nunca a equiparar, no van a estar ni siquiera cercanas a lo que genera el sistema como tal. En el caso de los autoempleados, sí es así, digamos que entre más venda la persona, sus ingresos se van a multiplicar, pero existe también la ley de los resultados decrecientes. Esto tiene un límite, la persona no puede trabajar las 24 horas, no puede estar siempre solamente trabajando, tiene que preocuparse de otros asuntos. Entonces aquí hay unas limitaciones y los que están aquí deben decidir tiempo o dinero, o es uno o es otro. Y cuando hablamos de tiempo estamos hablando de espacio para el placer, entretenimiento, descanso, tiempo de calidad con tu familia. Y muchas veces los que están, o la mayoría de veces los que están en este sector, no tienen esto. ¿Hasta qué punto el empleado y el autoempleado son autosuficientes? Bueno, el empleado depende del sistema, trabaja para el sistema. Como lo dije, el autoempleado es su propio sistema, no tiene un margen de falla. Trabaja, gana, trabaja más, gana más, pero esto tiene un límite. Y si no trabaja porque se enfermó o porque hay algún factor externo que lo impida, que le impida aperturar su negocio un día, pues ese día simplemente no va a facturar. Entonces, las personas, ningún ser humano es autosostenible, todos dependemos de alguien que nos produzca lo que consumimos. Algunos producimos, algunos consumimos más que otros, pero aquí los que están en este sector son muy dependientes. Su autosuficiencia es casi que cero prácticamente. Ahora pasemos al sector derecho. Empresarios e inversionistas tienen una afinidad directa con los resultados. Más ventas, más ganancias. En el caso de un inversionista, mientras más se valoricen sus activos, sus inversiones, si están comprando acciones de una compañía y entre más suban estas de precio, más van a ganar. Son personas que están educadas financieramente y esto les da una protección, ojo a esto, protección ante las variables del mercado. ¿Por qué? Porque saben hacia dónde va el mundo. No importa que de aquí a mañana se presente una situación en la que no puedan abrir su negocio. Ellas están preparadas para esto. Ellas tienen un colchón financiero. Digamos que esto, no voy a decir que no les afecta, pero no les va a afectar tanto como a un empleado o como un autoempleado. Te pongo un ejemplo. Una pandemia, una situación en la que los gobiernos decidan que las personas deben quedarse en su casa sin poder salir, sin poder
producir, entre comillas, a la persona que está en este sector, eso no le va a afectar tanto. Y bueno, aquí viene un concepto que es la independencia y algo que se ha puesto, bueno, ha venido como en tendencia últimamente, que es la interdependencia, porque las personas que están aquí se apalancan, toman esa afinidad que tienen en los mercados con las personas que contratan, con sus subalternos y su sistema, para no depender de un tercero 100% como lo hace un empleado. Un empleado es como si como si él fuera su propia empresa y solo tuviera un cliente. ¿Quién es ese cliente? Su empleador. Aquí no funciona así. Aquí las personas se apalancan de la interdependencia para no sufrir ante dichas variables del mercado. Entonces, esa independencia financiera aquí es totalmente verdadera. ¿Conocen lo que es la producción exponencial? ¿Qué significa esto? Que sus resultados no tienen límite, pueden seguir creciendo y esa curva en una gráfica puede ir aumentando de forma progresiva sin tener techos, sin tener topes, como pasa en el caso del autoempleado. No puede trabajar siempre, digamos que su energía, su tiempo tiene un tope. Con el empleado, como ya lo dije, el empleado trabaja para otro. Aquí entonces entraríamos en temas de plusvalía, porque su esfuerzo se va a ir a darle unos beneficios a la persona que lo ha contratado, al sistema en este caso. Entonces, por más de que se esfuerce, por más de que siempre dé la milla extra, si analizamos el tema de la plusvalía, el empleador va a ganar más, va a ganar al fin de cuentas. No voy acá a entrar en explicaciones de modelos económicos ni nada de eso para no hacer muy largo este tema, pero siempre el empleador se va a estar apalancando con dicho esfuerzo. En su libro Retírate joven y rico, Kiyosaki hace muchísimo la observación en cada capítulo de que si tú no conoces el concepto de apalancamiento, significa que eres el apalancamiento de otro. Y aquí lo vemos muy detalladamente con el vínculo que existe entre el empleado y la compañía que lo ha contratado, y el sistema. No tiene educación financiera, definitivamente no conoce cómo funciona el mundo a nivel económico, por eso es que paga más impuestos que los millonarios. Esto es así, esto ya está decretado. No se preocupa por aprender más, no se preocupa por analizar otras fuentes de ingresos, estudiar cómo buscar maneras de hacer negocio para salir algún día de la carrera de la rata, y tiene una rutina establecida en su vida. Su vida gira en torno a su empleo, su familia, el tiempo que tiene para disfrutar, para entretenimiento. Sus ingresos obviamente están allí limitados. Su ganancia, mira esto, su ganancia no está definida por el ingreso del sistema. Lo mencioné hace un momento, la compañía puede multiplicar sus ventas y el empleado va a ganar lo mismo, por más de que tenga bonos, comisiones, horas extras o algún incentivo. Esto no se va a comparar con los beneficios que ha generado la compañía. Y digamos que el sentimiento que tiene esta persona siempre frente a este tema es el de la seguridad. Esto lo explica también Kiyosaki con su padre pobre. Esto era lo que él le enseñaba, que debes estudiar, debes sobresalir, debes estar por encima de los demás, del promedio, para que te contraten y tengas un buen sueldo. Y bueno, en fin, entonces mira que aquí hay una contradicción bastante interesante, porque la seguridad, como lo dice Kiyosaki, está en las cárceles, donde la persona no puede salir, donde está está en medio de unas paredes y no tiene ninguna forma de salir de allí. Autoempleado, trabaja para su propio interés, él es su propio sistema. Aquí la dependencia se hace muchísimo más lineal en cuanto a ingresos. No puede darse el lujo de descansar, de incapacitarse, porque así mismo van a caer sus ganancias. Es el primero, es el último, el primero en llegar, en abrir todos los días su oficina o su centro de negocios, y es el último en irse, es el que más se desgasta. Por eso
decía hace un momento que aquí es donde viene la mayor equivocación por parte de las personas cuando dicen es que yo tengo una empresa, es que yo soy dueño de mi propio negocio, yo soy mi propio jefe. Bueno, esta persona puede tener empleados, claro, puede tener subalternos, puede contratar personas, pero tiene que estar preocupado por la nómina. Por eso decía, es el último en pagarse, ¿sí? Es el primero en llegar, tiene que primero pagarle a sus empleados para no entrar en conflicto. Él está convencido que el trabajo fuerte es sinónimo de energía, de disposición, de entrega a dicho sistema que depende de él. Entonces, imagínate la ironía, imagínate esto que es bastante curioso. Yo doy más, voy a ganar más, pero no me he dado cuenta que a pesar de que soy autónomo, no trabajo para un sistema, yo soy mi propio sistema. Entonces, esto lo limita muchísimo más. Y entonces aquí viene el famoso complejo. Soy dueño del negocio, soy mi propio jefe. Yo le pregunto al autoempleado, cuando no quieras ser más dueño de negocio, ¿lo puedes vender? No, no puedes hacerlo. No puedes venderte a ti mismo porque tú no eres el sistema como tal, como lo expliqué en la definición inicial. Tú simplemente vendes un producto o un servicio, pero a través de ti. Digamos que es un apalancamiento plano y cíclico. Y los ingresos aquí están en constante fluctuación. Hay una falsa percepción de seguridad. ¿Por qué? Por lo que lo que dije antes. Por lo que dije antes. No hay derecho absolutamente a nada. No hay margen de equivocación. Entonces, esa fluctuación genera una inseguridad. Bien, pasemos ahora al dueño de sistema, al empresario. Es el que tiene un modelo que funciona sin su presencia, no depende de su presencia. Sí, a pesar de que está ahí, de que está pendiente, de que está coordinando, de que está revisando la facturación, los números, las cifras, estadísticas, todo esto, pero no depende, el sistema no depende de él. Funciona sin su presencia. Tiene libertad de decidir. Esto no lo tiene nadie en el cuadrante, bueno, en el sector izquierdo. Siempre está anticipado a las variables del mercado, sabe cómo funciona la economía, sabe qué debe hacer o está constantemente capacitándose para saber qué hacer ante una situación o un imprevisto. Puede tomar dichas decisiones. Conoce lo que es el apalancamiento. ¿Por qué? Porque su función es delegar, es contratar personas más inteligentes y con más destrezas que él. Sabe lo que es comprar tiempo. El empleado y el autoempleado venden su tiempo, dependen de su tiempo para un sistema. El autoempleado es su propio tiempo. Aquí el dueño del sistema compra tiempo. Esto es algo súper poderoso. ¿Cuál es su trabajo? ¿En dónde está, digamos, el desgaste de energía? En pensar justamente para asignar tareas, para contratar al que es mejor que él, al que fue a la universidad, al que se capacitó, al que se especializó. Eso hace el dueño del sistema, contratarlo a él. ¿Y qué tiene? ¿Cuál es el valor o el sentimiento que lo invade? La libertad, la tranquilidad, tener esa virtud de tomar decisiones, de poder viajar por el mundo, de irse de vacaciones, de estar y compartir tiempo de calidad con su familia. Mira que aquí ya se están marcando unas diferencias muy notables entre ambos sectores, entre el izquierdo y el derecho. Ahora pasemos por último al inversionista, es a la persona que tiene el dinero trabajando, el que se apalanca con los sistemas para producir más, el que estudia y sabe el comportamiento del sector bursátil, de los mercados financieros, el que analiza hacia dónde se mueven las divisas, hacia dónde se están moviendo los ETFs, las acciones, el que conoce de futuros, siempre está en constante aprendizaje, pero aprendizaje con lo que tiene que ver, en lo que tiene que ver con temas financieros. Entonces, pone su dinero para generar más dinero, así, simple. Tiene tiempo y tiene energía, sabe, es consciente de que producir más no depende de su energía,
de un desgaste físico o un desgaste mental. Él analiza, él lo que hace es analizar hacia dónde va el mundo, cuáles son las tendencias y allí pone su dinero para multiplicarlo. Ese es todo su trabajo. Sí, hay un sentimiento general que es el riesgo, pero un riesgo medido, un riesgo, digamos, bueno, ¿qué palabra puedo usar aquí? Placentero, porque a pesar de que se está desprendiendo de su capital para que éste vaya, trabaje y vuelva multiplicado, lo está haciendo con análisis, lo está haciendo con personalidad, lo está haciendo desde una estructura que está totalmente educada en su mente, en su subconsciente, sabe que de él depende tomar las mejores decisiones para asimismo obtener los mejores resultados. Eso es un inversionista. Aquí es donde está la minoría de personas en el mundo. Aquí están los que toman las verdaderas decisiones, inclinan siempre la balanza a su favor. Por último, ya para ir terminando, la pregunta es, bueno, ¿cómo salir del sector izquierdo? ¿Cómo pasar? ¿Cómo ir al sector derecho? Kiyosaki propone en sus libros de una manera muy clara y lo explica de una forma muy profunda, algunas alternativas que aquí te las dejo. No voy a profundizar en ellas, lo haré en otros videos, pero es el tema de las redes de consumo, la red de mercadeo o el famoso multinivel, donde tú te puedes apalancar de productos, construir una comunidad, un equipo y apalancarte de los resultados que generan ellos y que generas tú mismo. Obviamente en el futuro puedes generar muchísimo más, o sea, puedes construir ingresos que sean pasivos y que sean crecientes de manera progresiva. Mira, yo me acuerdo de algo que conocí aquí, una experiencia que me dejó, una experiencia muy bonita que me dejó esto, y es que en este modelo llegué a un punto en algún momento de mi vida en el que comencé a trabajar menos en un multinivel y mis ingresos aumentaban. Trabajaba menos, incluso dejaba de trabajar por un tiempo de esforzarme y mis ingresos pasivos, residuales en este caso, estaban aumentando. Esto funciona aquí. Mira cómo ya estamos generando esa transición del sector izquierdo al derecho. A mí personalmente este tema me encanta, este modelo para generar riqueza, porque para eso es, para construir riqueza. Me fascina. En otros videos te voy a compartir sobre él y bueno, te voy a adentrar en este mundo si no lo conoces, porque a mí personalmente me funciona. Comprar activos, para decirlo en palabras súper sencillas, es invertir en cosas que te generen dinero, no que saquen dinero de tu bolsillo. Así lo describe Robert de una manera muy simple. Compra activos en cosas que se valoricen con el tiempo, que te generen ganancias y bueno, que te metan dinero a tu bolsa. Así de sencillo. Aquí obviamente necesitas educación, necesitas saber qué comprar, en qué invertir, en qué momento, cuándo vender. Necesitas definitivamente capacitarte. Y por último, franquicia. Esto es lo que yo también describo con una sola palabra porque no existe otra. Apalancamiento. Invertir en un negocio, en un sistema que ya funciona, que ya está establecido, donde te ceden el derecho por un bajo costo. Bueno, bajo costo entre comillas, todo es relativo, para que tú tengas ya tu propia estructura de ventas con una marca ya establecida, con un modelo que ya está funcionando, que viene funcionando y cuyo riesgo es mínimo y las ganancias que se pueden generar son bastante amplias, no tienen techo, no tienen límite y pueden ser exponenciales. Perfecto, hasta aquí te dejo este video con todo lo que tiene que ver con el cuadrante de flujo de dinero de Kiyosaki. Espero que te haya gustado y que te haya aportado valor. Si fue así, por favor comparte, deja un like y cuéntame aquí en los comentarios qué piensas, qué opinas, estás de acuerdo, conocías esto, te parece interesante. Te invito a que me sigas en las demás redes sociales. Aquí vas a tener la descripción: TikTok, Facebook, Twitter, Instagram y bueno, las demás. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.